Varg Vikernes. Biografía. Varg Vikernes nació el 11 de febrero de 1973 en Bergen, Noruega. Llamado por sus padres Christian, aunque al fundar Burzum cambió su nombre porque le horrorizaba la idea de que eso significara cristiano. Lo sustituyó por Varg, que en noruego significa lobo, y ha usado también el seudónimo de Count Grishnak. Varg Vikernes aprendió a tocar varios instrumentos en su adolescencia y alrededor de 1988 u 89, con 15 o 16 años, formó un primer grupo llamado Kalashnikov, nombre que pronto fue cambiado por Uruk-hai. Según Vikernes, no era un grupo serio ni de gran calidad. En 1989 conoció a los miembros del grupo Old Funeral y colaboró con ellos durante 2 años. Después empezó a componer para su proyecto Burzum, en el que siempre ha compuesto todas las letras, realizado todas las partes vocales y tocado casi siempre todos los instrumentos, encargándose también de mezclar las canciones. El primer álbum de Burzum se llamaba simplemente Burzum y salió a la venta en marzo de 1992 a través de Death Like Silence Productions, sello propiedad de Øystein Aarseth, más conocido como Euronymous. También era propiedad de Euronymous la tienda Helvete, en la que se vendieron las copias del disco. Fue así como Burzum se integró a la Inner Circle, organización a la cual se unirían casi todas las bandas del black metal noruego lideradas por Mayhem. Según Vikernes, Euronymous no tenía dinero suficiente para el proyecto, por lo que él le prestó el equivalente a $5.100, un dinero que no recuperó después de que se vendieran las copias y su disco diera beneficios, por lo que Vikernes le perdió el aprecio y el respeto. Vikernes intentó crear su propia productora, Simo Fane, bajo la que apareció en agosto de 1993 Dead Som en Gang Bar. Ese mismo año Vikernes colaboró como bajista con la banda Mayhem, de la que formaba parte Euronymous en la grabación del disco de Mysteries Dom Satanas. Sin embargo, a pesar de los roces iniciales que tuvo con Aarseth, Vikernes se las arregló para que la tienda Helvete y el sello Death Like Silence tuviera la misma atención de antes por parte de los fans. Por esto es que decidió dar una entrevista diciendo estar detrás de los incendios a las iglesias junto con otros músicos, lo que hizo que el black metal llegara a ser conocido mediáticamente. La entrevista produjo gran revuelo. Los medios comenzaron a considerar al black metal como un género de músicos satanistas, criminales y asesinos. A través de la prensa, la policía noruega comenzó a investigar los sucesos, por lo que Varg fue arrestado inmediatamente para después ser liberado al no encontrarse pruebas ni evidencias. Increíblemente, la gran atención mediática que produjo la entrevista y el arresto de Vikernes generó una mayor atención de los fanáticos del black metal. Sin embargo, paradójicamente, esto coincidió con el hecho de que Euronymous, al no poder sostener la tienda Helvete, decidió cerrarla, causando decepción en los fans. Según Vikernes, Euronymous cerró la tienda debido a que sus padres se lo ordenaron. Posteriormente, Vikernes comenzó a decepcionarse progresivamente de Euronymous y lo acusaba de ser un estúpido, un necio y un tarado, que no solamente no aprovechó aquel momento para generar mayor adhesión al black metal, sino que además quería ser simplemente el centro de atención y controlar toda la escena del black metal noruego, por lo que ya no lo consideraba extremo. Fue así como Varg decidió alejarse totalmente de cualquier cosa que lo relacionara a Euronymous, quien a la vez comenzó a conspirar contra Varg. Asesinato de Euronymous. En agosto de 1993, el mismo mes en el que sale a la venta su segundo álbum discográfico, Varg Vikernes viaja de noche en automóvil de la ciudad de Bergen a Oslo, acompañado por Snorre Rush, fundador del grupo Thorns. Según Vikernes, se había enterado por un amigo común de que Øystein Aarseth, Euronymous, planeaba asesinarlo, o que al menos eso había dicho a varias personas, que le gustaría torturarle y matarle. Por aquella época hacía ya tiempo que se mostraba un odio intrínseco de uno hacia el otro y además Vikernes intentaba sacar su tercer álbum a través de otra discográfica, de forma que Euronymous no estaría a cargo de la producción. Aunado a esto, Euronymous había sido detenido recientemente por haber herido a unos chicos con una botella de vidrio, por lo que Vikernes tomó en serio la supuesta amenaza. Al no sentirse intimidado y para demostrar a Euronymous que no le temía, decide ir a verle a su propia casa para enfrentarle personalmente. Según Vikernes, al llegar a Oslo el 10 de agosto, llama al teléfono diciendo quién es y pone como excusa que quiere hablar sobre un contrato, por lo que sube al departamento mientras que Snorre Rush queda esperando en la calle. Una vez dentro de su casa, cuando están ambos cara a cara, Aarseth se dirige hacia la cocina a buscar un cuchillo y tras regresar con dicho instrumento intenta fallidamente asestar un golpe a Vikernes, pero este le esquiva y quita el arma de la mano. Subsecuentemente e instantáneamente, Aarseth corre por el edificio escaleras abajo.
Vikernes la alcanza y lo mata con el mismo cuchillo en la pugna. La autopsia reveló un particular ensañamiento en el ataque en las escaleras, al determinar al menos 23 heridas en diversas partes del cuerpo de la víctima. La huida de Vikernes en dicho momento es desesperada, tanto que la policía casi detiene al coche en huida en una ocasión mientras volvía a Bergen. Finalmente es arrestado el 19 de agosto, 9 días después del hecho, en Bergen, donde permaneció oculto. Días antes de su asesinato, cuando a Vikernes lo han acusado de quemar iglesias, Arset ya había declarado: pronto será reconocido por algo más grande. Sin saberlo, había pronosticado su propia muerte. En su acusación por asesinato se incluían también cargos de piromanía hacia varias iglesias centenarias noruegas. La imagen de los restos calcinados de una de estas iglesias constituye la portada de la primera versión de Aske. Y existe también una edición pirata de uno de los discos cuya contraportada incluye un recortable de una iglesia junto al texto "Quema tu propia iglesia". Sin embargo, Vikernes no ha admitido ni desmentido los hechos hasta la fecha. Así, sin más evidencia que testimonios de individuos que aparentemente también participaron en la quema de iglesias, se le condena a prisión. Quema de iglesias. El 6 de junio de 1992, la iglesia de madera de Fantoft, uno de los tesoros arquitectónicos de Noruega, que fechaba desde el siglo XII, fue quemada. Antes de enero de 1993, los incendios habían ocurrido por lo menos en otras 7 iglesias noruegas. Vikernes fue declarado culpable en varios de estos casos: el atentado de incendiar la iglesia de Storetveit en Bergen, la iglesia de Asan en Bergen, la iglesia de Skjold en Vindafjord, la capilla de Holmenkollen en Oslo y la muerte de un bombero. Asimismo, fue acusado por el delito de incendiar la iglesia de Fantoft en las afueras de Bergen, aunque los miembros del jurado no llegaron a declararlo culpable. Los jueces consideraron esto como un error del jurado, pero rechazaron revocar el caso entero. Las últimas apelaciones al caso fueron rechazadas. La prensa demonizó al Inner Circle y a este conjunto de grupos pioneros del black metal noruego, entre ellos Mayhem, Darkthrone y Emperor, formados por jóvenes que se conocían entre sí, algunos de ellos criminales o suicidas. Desde su celda en las afueras de Oslo, Varg declaró en una entrevista que no quería ser más asociado con el black metal. Problemas legales. Juicio por el asesinato de Euronymous. Según el informe oficial, Euronymous fue acuchillado 23 veces. Sin embargo, Vikernes lo niega, diciendo que Arset se cayó encima de vidrios rotos mientras corría, lo que podría explicar la cantidad considerable de heridas. Vikernes fue sentenciado a 21 años de prisión por la quema de iglesias y por el asesinato de Arset en 1994. Detención en 2013. El 16 de julio de 2013, Vikernes fue detenido por sospechas de planear una masacre. Según diversos medios, el origen de la investigación que llevó a su detención es que Vikernes fue uno de los 530 receptores del manifiesto de Anders Breivik, el asesino que puso una bomba en Oslo y asesinó a 77 personas en Noruega en julio de 2011, en el acto conocido como Matanza de Utoya. No obstante, Vikernes repudió lo ocurrido en su web y su blog. Varg y su mujer Mari Cayet finalmente fueron liberados el 18 de julio. La policía, que según la legislación francesa puede retener a toda persona sospechosa de terrorismo durante 96 horas, tomó la decisión al no encontrar indicio alguno sobre planes terroristas o cualquier acción violenta. Medios locales y la cadena noruega NRK han confirmado que su liberación se produjo sobre las 19 horas y tras 2 días de encierro. Afiliación política. Vikernes dice que nunca ha sido parte de ninguna organización nazi. En una declaración de julio de 2005 en su sitio web titulado The Nazi Ghost, el fantasma nazi, Vikernes afirma que aunque ocasionalmente usó el término nazismo para describir su base ideológica, él ya no se autodenomina nazi. La razón por la que me he sentido atraído y ocasionalmente he expresado apoyo al nazismo es mayormente porque muchos de los noruegos y alemanes nazis abrazaron nuestra religión pagana como nuestra sangre religión y rechazaron al judío-cristianismo como una herejía judía. Vikernes expresó sus deseos de no ser asociado con sentimientos antieslávicos. Él identifica 3 cosas que lo diferencian de los nazis. A diferencia de ellos, yo no soy socialista, ni siquiera a un nivel nacional, no soy materialista y creo en la democracia, la antigua escandinava. A finales de los 90, para evitar confusión y encontrar un término más adecuado y preciso, Vikernes acuñó el término odalismo, basado en la runa odal. Según Vikernes, se posiciona en el paganismo, nacionalismo tradicional, racialismo y ambientalismo.
Vikernes lo contrasta con la civilización moderna, la cual equipara con capitalismo, materialismo, judeo-cristianismo, contaminación, urbanización, mestizaje, americanización, socialismo, globalización, etc. Le da importancia al hecho de que el odalismo no es un concepto corrompido por la historia en contraste al nazismo. En otros textos de su página de internet, Vikernes abraza el nordicismo, racismo y eugenesia, higiene racial. No obstante, señala que seguir la cultura propia es una elección igualmente válida y benéfica para todas las personas. Vikernes declara que aunque es un racista, él no odia a nadie y que el odio es irracional. También ha expresado rechazo por la homosexualidad. En respuesta a una pregunta de un admirador, Vikernes expresó su desdén por la Unión Europea, describiéndola como totalmente corrupta, extremadamente burocrática, predominantemente católica y completamente caótica. Religión. Bark se considera a sí mismo pagano y promueve el retorno de los europeos a llevar a cabo una religiosidad propiamente europea. Aunque ha sido muy asociado al satanismo, él rechaza la etiqueta declarando que no había ningún miembro en la primera escena del black metal noruego con esa ideología y que solo utilizaban el concepto para trazar la mayor distancia posible con el mundo judeo-cristiano. En una entrevista de 2010 con la revista Vampiria de España, Vikernes fue consultado sobre el importante papel que el odinismo juega en su vida, a lo que él respondió: bueno, no soy religioso de ninguna manera, pero tengo una ideología y valores paganos. Creo en la sangre, el suelo y el honor, en la familia, la patria y en Aminga, en la fuerza, las tradiciones y el coraje, y creo en una Europa despertando. Uso de drogas. Vikernes está en contra del uso de drogas y declara que nunca las ha ingerido, ni siquiera alcohol, aspirinas, Coca-Cola o dulces, y el único uso que condona es el de prescripción. Incluso en su blog considera a las personas que consumen drogas como débiles de mente. De esta forma ha desdeñado a la subcultura del metal llamándola música negra. Es una subcultura primitiva sin inteligencia y sin sentido, como lo son todas las subculturas del rock and roll. Yo también escuchaba música metal, pero nunca me comporté como un N por eso. Fumar marihuana o emborracharse, dormir en cualquier lado y contagiarse el uno con el otro enfermedades venéreas, estar de fiesta todo el tiempo, ir a conciertos para conocer a otros cabezas huecas, etc. ¿Qué sentido tiene? La verdadera atracción que la gente tiene en esta particular subcultura debe ser otra, como desprecio por el mundo moderno, fascinación por la muerte, lo gótico, el romanticismo o incluso valores paganos. Pero todo se vuelve muy negativo mezclado con la cultura tradicional del heavy metal. El Señor de los Anillos. Desde temprana edad, Vikernes ha estado fascinado con el reino ficticio de la Tierra Media creado por el escritor británico J.R.R. Tolkien. Su nombre artístico Grishnak está tomado por un orco de las dos torres. El nombre Burzum, que significa oscuridad, fue tomado de la lengua inscrita en el anillo único del Señor de los Anillos. La inscripción dice en español: un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas. La última parte dice Bursumishi Krimpatul. Adicionalmente, antes de unirse a Old Funeral, él estuvo en una banda llamada Uruk-hai, también derivado del texto del Señor de los Anillos. Vikernes hizo una interpretación de The Lord of the Rings en su página web, señalando las conexiones al paganismo en los libros, pero también reconociendo el contexto cristiano de las creencias católicas de Tolkien. Vikernes en la actualidad. Tras 16 años, Bark Vikernes salió de prisión bajo libertad condicional el 24 de mayo de 2009 y lanzó su primer disco posterior al encarcelamiento llamado Velus en 2010, editando consecuentemente los álbumes Fallen en 2011 y Umskiptar en 2012. En marzo de 2013 salió a la venta el documental Forebears, Ancestros, dirigido por su mujer, Mari Cayet, que cuenta con música sin publicar de Burzum como banda sonora. Parte de la música de esta banda sonora, así como otras composiciones, fueron lanzadas en 2013 en un álbum conceptual de música puramente electrónica esta vez, al estilo de los viejos álbumes compuestos mientras Vikernes estaba en prisión. Este álbum se titula Sol Austan Manifestan, al este del sol, al oeste de la luna. Vivió durante un tiempo en una granja en Telemark, Noruega, trasladándose con posterioridad a Francia, donde reside en la actualidad con Mari Cayet y 7 de sus hijos, Tívar, Baldur, Sovili, Eloy, Bjorn, Maya y una hija nacida en marzo de 2021. 4 de ellos se dieron a la tarea de construir su propia casa emplazada en una localidad rural en la región del Limousin. Vikernes tiene una hija de un noviazgo anterior en Noruega. Discografía. Con Burzum. 1992 Burzum, 1993 Detsom en Gang Bar, 1994 Gvis Liset Tar Os, 1996 Philosophem, 1997 Daudi Balders, 1999 Litzkalf, 2010 Velus,
2011 Fallen, 2011 From the Depths of Darkness, 2012 Umskiptar, 2013 Sol Austan Manifestan, 2014 The Ways of Yore, 2020 Tullian Mysteries. Con All Funeral, 1991 Devoured Carcass, con Mayhem, 1994 The Mysteries Dom Satanas. Varg Vikernes.